Bueno, continuamos con el bloque número 2. Acá entonces los dejo con la coordinadora, que es la doctora Elizabeth Alonso del Hospital Durán del Servicio de Nutrición Infantil. Hola, buenas tardes a todos. Les agradezco mucho la invitación. Siempre es un agrado volver a la cuna, al lado de mis maestras y mis amigas de la posbásica. Bueno, yo soy coordinadora de la mesa de hipertrigliceridemias y en el primer lugar va a disertar la doctora María Sol Pache, médica de planta del Servicio de Nutrición del Hospital Garrahan y miembro del equipo de dislipemias en pediatría del mismo hospital, y va a disertar hipertrigliceridemias severas y síndrome de quilomicronemia familiar. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Bueno, la idea en esta primera charla, vamos a hablar sobre hipertrigliceridemias severas y síndrome de quilomicronemia familiar. Bueno, cuando hablamos de hipertrigliceridemia, seguramente se les venga la primera tablita, que son los valores que todos los pediatras conocemos, en cuanto a aceptable y elevado el valor de triglicéridos y según la edad, ¿sí? Y lo que vamos a charlar hoy es cuando los valores son muy elevados, severos o muy severos, con más de 500, 1000 o 2000 de triglicéridos. Vamos a poder clasificar en primarias y secundarias, ¿sí? Yo en esta primera parte voy a hablar de primarias, que es el síndrome de quilomicronemia familiar, el síndrome de quilomicronemia multifactorial, la hipertrigliceridemia combinada severa y las disbetalipoproteinemia. Y las secundarias, bueno, va a haber otra charla sobre peso, obesidad, secundarias a drogas, a desórdenes hepáticos, nefrológicos, etcétera. Bueno, esto ya, por suerte, la parte de la fisiopatología eh, la vimos en la primera charla, ¿sí? Esta sería la vía exógena, donde se absorbe las grasas en el intestino, se forman los kilomicrones que van a tener esa ApoB48 y la ApoC2 y la ApoE. Van a pasar a la linfa y al torrente sanguíneo y en el endotelio, gracias a la lipoproteína lipasa, se van a hidrolizar, quedando los kilomicrones remanentes que van a ir al receptor en el hígado. Esa sería la vía exógena. La otra vía es la que vimos antes, que es la endógena. En el endotelio tenemos la lipoproteína lipasa, que va a ser la que va a hidrolizar estos kilomicrones y las VLDL también, y va a estar ayudada por distintos cofactores, ¿sí? Como la ApoC2, la ApoAB, etc. Algunos de estos, estos cofactores, algunos van a ser estimulantes de la lipoproteína lipasa y otros inhibitorios, ¿sí? Y en estos cofactores y en la lipoproteína lipasa, en los genes que las modulan, van a estar el problema de, de estas patologías. Bueno, si clasificáramos la hipertrigliceridemia endógena o exógena, vamos a tener la hipertrigliceridemia combinada familiar, que es poligénica y se inicia en la adolescencia, la hipertrigliceridemia familiar, se inicia también en la adolescencia y tiene alto riesgo de enfermedad cardiovascular precoz, y de lo que vamos a charlar ahora, que es las hipertrigliceridemias exógenas, que, bueno, tenemos el déficit de lipoproteína lipasa, que es una enfermedad autosómica recesiva que se afecta el gen de la lipoproteína lipasa, y el déficit de ApoC2 que se afecta el gen de esta ApoC2 que vimos antes y que es autosómica recesiva también. Lo que tienen de similar estas dos patologías es que se inician en la lactancia o en la niñez, y la clínica va a ser dolor abdominal recurrente, hepatoesplenomegalia, síntomas eruptivos y pancreatitis recurrente, ¿sí? Estas son las que tienen riesgo de pancreatitis por estos valores elevados de triglicéridos. Bueno, vamos a hablar específicamente del síndrome de quilomicronemia familiar, que es una enfermedad poco frecuente y por ahí cuesta llegar al diagnóstico. En en algunos reportes se dice que se diagnostica, que la media de diagnóstico es por ahí entre los 20 y 24 años. Bueno, es una enfermedad poco frecuente, se estima una prevalencia de 1 en 200.000 a 1 en 1.000.000,
Se caracteriza por la ausencia casi total de esta enzima, de la funcionalidad de esta enzima. En general son pacientes homocigotas o heterocigotas compuestos con mutaciones con gran efecto de pérdida de la función de genes que regulan el catabolismo de los kilomicrones. Los kilomicrones normalmente están en el torrente sanguíneo después de una ingesta de grasas entre 4 y 6 horas. En este síndrome permanecen hasta 14 horas. Y más del 80% de la causa de este síndrome es debido a la mutación del gen de la lipoproteína lipasa. Bien, como manifestaciones clínicas vamos a ver síntomas eruptivos que son bastante característicos, lipemia retinales en el fondo de ojo, hepatomegalia y dolor abdominal. Podría haber un síndrome de hiperviscosidad sanguínea que es poco frecuente y que se da con palidez, anemia, diarrea, irritabilidad y puede llegar a una encefalopatía. Y lo que más miedo tenemos es la pancreatitis, que bueno, que tiene como todas las pancreatitis complicaciones a largo plazo, ¿sí? En el laboratorio lo que vamos a observar es una hipertrigliceridemia grave de más de 880 miligramos por decilitro, o bueno, por ahí un suero, no, por ahí no pedimos triglicéridos, pero se ve el suero lipémico, entonces llaman del laboratorio para avisarnos que el suero es lipémico, que se ve como en estos, creo que acá, se ve como en esto, en esta foto. En cuanto al HDL y el LDL, puede ser normal o bajo, y se puede solicitar un estudio genético. Bueno, el diagnóstico clínico lo vamos a tener en un paciente que tiene una hipertrigliceridemia severa, más de 880, como dijimos recién, que si llegamos a hacer algún tratamiento ha tenido escasa respuesta, algún tratamiento de los que se utilizan para hipertrigliceridemia, como fibratos, omega 3, que tiene una historia clínica de dolor abdominal recurrente o de pancreatitis, y que tiene ausencia de causas secundarias. Esta ausencia de causas secundarias es más útil en los adolescentes y adultos que por ahí en los niños. Hay un score, ¿sí?, para el diagnóstico de este síndrome que toma en cuenta los valores de triglicéridos, cuántas veces se repitieron, por ejemplo, si es más de 880 en ayunas, 3 veces consecutivas, eso va a sumar puntos al score, o una vez de 1750 y a ver cosas que van a restar. Si tuvo en algún momento triglicéridos normales, quizás le reste puntos para llegar a este score. Va a considerar el dolor abdominal, la pancreatitis, la ausencia de causas secundarias y la edad de aparición, ¿sí? Y los valores que por ahí tenemos que tener en cuenta para pensar en que es un síndrome de kilomicronemia familiar es más de 9, más de 10 sería muy probable, más de 9 improbable y menos de 8 muy improbable, ¿sí? Después vamos a ver unos casos clínicos para que vamos a charlar de esto también. Bueno, en cuanto al tratamiento, nuestro objetivo va a ser que los triglicéridos estén por lo menos en menos de 400 para poder evitar las pancreatitis. Y siempre y cuando, y el tratamiento lo que va a tener que tener en cuenta es que el paciente tenga un buen crecimiento y desarrollo como en toda nuestra población pediátrica. Vamos a controlar las deficiencias porque el tratamiento nutricional es restrictivo, entonces puede haber deficiencias de algunas vitaminas, ¿sí? Y bueno, que tenga una calidad de vida aceptable. Entonces vamos a tener en tratamiento dietético nutricional va a ser la restricción grasa, siempre cubriendo ácidos grasos esenciales. Ahora después vemos un poquito más. El tratamiento farmacológico, las vitaminas que sean necesarias. Va a haber fármacos convencionales, que bueno, que ahora les contaré un poquito más, y nuevas drogas. Y en caso de pancreatitis severas, quizás se pueda requerir plasmaféresis. En cuanto al tratamiento nutricional, los ácidos grasos de cadena larga los vamos a reducir a menos del 15% del valor calórico total, ¿sí?, o menos de 20 gramos por día. Lo que sí vamos a poder utilizar son los ácidos grasos de cadena media o TCM,
que eso vamos a poder usarlos para mejorar el aporte calórico y para darle palatabilidad. Y siempre asegurando ácidos grasos esenciales. Al restringir en este 15% de estos 20 gramos, ya cubrimos los ácidos grasos esenciales. En cuanto a proteínas e hidratos, van a ser adecuados al peso y edad para para que tengan un correcto crecimiento los pacientes. Y en este caso, en esta patología en particular, no restringimos, como por ahí en otras hipertrigliceridemias, los hidratos de carbono rápidos, porque, bueno, porque la fisiopatología de la enfermedad es otra, pasa por el metabolismo de las grasas. Bueno, en lactantes es una de las causas una de las pocas causas en las que uno suspende la lactancia. Y lo que vamos a utilizar son fórmulas con más del 80% de ácidos grasos de cadena media, que bueno, que acá en Argentina el que tenemos es el monogén, ¿sí? Bueno, es muy importante que los pacientes, la familia del paciente esté instruido, esté entrenado en leer las etiquetas, ¿sí? En el control de gramos de grasa, así que vamos a necesitar siempre una licenciada en nutrición, ¿sí? Y bueno, y siempre uno hace un balance entre lo ideal y lo posible para que haya adherencia, porque la mala adherencia va a hacer que los pacientes por ahí eh, suban y bajen triglicéridos y corran riesgo de pancreatitis. En esta patología no vamos a hablar de grasas saludables o no saludables, ¿sí? Vamos a hablar que tenemos que limitar las grasas de cadena larga, ¿sí? Entonces todo lo que es aceites, frutos secos, pescados altos en grasas, bueno, fiambres, ultraprocesados van a tener que restringirse, ¿sí? Y sí, los alimentos que sí van a poder utilizarse son verduras, bueno, vegetales, frutas, legumbres, cereales, carnes magras y lácteos descremados, 0%. En cuanto a los fármacos, tenemos los fármacos convencionales que tienen poco efecto, ¿sí? En esta patología, como los fibratos, el omega 3 o bueno, el Orlistat, que no son efectivos. Y hay un montón de fármacos en estudio, ¿sí? Actualmente, el único que está disponible y autorizado, pero en mayores de 18 años, es el volanesorsen, que tiene un 76% de descensos de los triglicéridos. Y lo que hace es, digamos, llevar a la destrucción de la ApoC3, uno de los mecanismos que funciona es destruir la ApoC3, que era inhibitoria de la lipoproteína lipasa, entonces aumenta la disponibilidad de la lipoproteína lipasa en el endotelio. Bueno, acá, a la próxima, bueno. Son todos los fármacos y las drogas que están en estudio, algunas ya se descartaron, otras siguen en estudio, ¿sí? Las que tienen, estas son las que podrían ser las que son más útiles, estas las que no, estas las que están en estudio. Cada una tiene distintos mecanismos de acción. Bueno, como conclusión, el síndrome de quilomicronemia familiar es una enfermedad poco frecuente, monogénica, autosómica recesiva, donde se produce una alteración de la función de la enzima de la lipoproteína lipasa y más del 80% se debe a una alteración de este gen. Se presenta con una quilomicronemia en ayunas mayor a 880 y un cuadro característico, y su complicación más grave, como dijimos recién, es la pancreatitis. Bueno, es imprescindible que el pediatra conozca que existe esta patología, porque al ser una enfermedad poco frecuente puede pasar desapercibida si no hay una clínica tan compatible, digamos, tan evidente. Bueno, el tratamiento principal es el dietético, con la restricción de grasas y el aporte adecuado de ácidos grasos esenciales y de vitaminas liposolubles. Y bueno, la adherencia al tratamiento nutricional es nuestro desafío. Y bueno, tenemos nuevos fármacos que están en estudio en la población pediátrica. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. ¿Alguna pregunta en el auditorio que quieran realizarle a la doctora? ¿No? Bueno, vamos a convocar a la próxima disertante, que es la doctora Mariel Pérez, médica pediatra
internista pediátrica, experta en lípidos, integrante del grupo de dislipemias de la Sociedad Argentina de Lípidos. Ella nos va a hablar de hipertrigliceridemias secundarias. Ahí está. Bueno, buenas tardes. Vamos a seguir un poquito con el mismo tema con el que estaba hablando Sol, nada más que yo me voy a referir a las hipertrigliceridemias secundarias, que son más frecuentes que las primarias, que son genéticas, porque además acompañan a un montón de enfermedades que todos tratamos o que todos conocemos o ayudamos a transitar. Cuando estamos frente a una hipertrigliceridemia en pediatría, ya lo dijo Sol también y mostró estos valores. Recordar que en los niños de 0 a 9 años es elevado un valor por encima de 100 miligramos por decilitros y de 9 a 19 años mayor de 130. En base a eso, también Sol lo mencionó, son severas y muy severas cuando superan los 500 o 800 miligramos por decilitro. La hipertrigliceridemia, como dije al principio, es un trastorno muy frecuente en pediatría y que está vinculado cada vez más con la creciente prevalencia de la obesidad infantil, que no se considera todavía enfermedad, a veces por muchos colegas y la mayoría de las veces por los papás de los pacientes, que ya se va a estirar y no sucede. Y por suerte, porque hay una mayor solicitud del perfil lipídico en los niños y adolescentes. La definición de hipertrigliceridemias secundarias podríamos mencionarla como un trastorno en el metabolismo lipoproteico que estaría caracterizado por valores elevados de los triglicéridos en sangre que están producidas por causas ajenas al metabolismo intrínseco, y eso sería lo relacionado con los defectos genéticos o enzimáticos, y que están causados por enfermedades concomitantes, por medicamentos y por algunas situaciones fisiológicas como el embarazo. ¿Cuáles son los factores causales entonces? Estos que mencioné recién. De los más frecuentes nosotros tenemos o vemos la obesidad y el síndrome metabólico, la diabetes tipo 2, la enfermedad renal y el abuso de alcohol es bastante frecuente en esta época en los adolescentes. Con respecto a los fármacos, anticonceptivos e isotretinoína también frecuente en esa población, en ese grupo de los adolescentes, y otros más como los corticoides o los antipsicóticos. Y ya mencioné los estados fisiológicos como el embarazo, que recordar que en el tercer trimestre del embarazo puede haber hasta una elevación del 200% de los triglicéridos. Vamos a repasar por enésima vez, muy cortito, qué pasa con el mecanismo exógeno y endógeno del origen de los triglicéridos. Exógeno a través de la dieta, donde circulan dentro de los kilomicrones, es el transporte de los triglicéridos dietarios, y los endógenos, que son transportados desde el hígado al torrente sanguíneo a través de las BLD. ¿Cuál es el principal factor causal entonces de la hipertrigliceridemia? Y esto agravaría alguna primaria, pero en las secundarias uno de los principales es el desbalance nutricional, con todo esto que también ya mencionó Sol, que son los alimentos ultraprocesados, con alto contenido de azúcar, dietas bajas en fibras, escaso consumo de frutas y verduras, de grasas buenas y dietas bajas en proteínas. A lo que se sumaría, o si esto persiste en el tiempo, durante la adolescencia, la anticoncepción y el consumo de alcohol. Recalcar siempre esto es lo que tiene que tratar de lograr adherencia en los pacientes, y me parece importante lo que dijo Sol de no ser demasiado exigentes con esto para que pueda haber cierta adherencia y pueda hacerse ese cambio de hábito, donde deberían ingerir dietas enseñarles a leer etiquetas para detectar el jarabe de maíz de alta fructosa, porque las dietas enriquecidas de fructosa sabemos que estimulan la lipogénesis de novo, con aumento de los VLDL, los triglicéridos, el colesterol total, y que por supuesto predisponen al hígado graso. Algunos de los mecanismos de acción en las hipertrigliceridemias secundarias es la lesión renal, de la que ya hablaron también,
sabemos que se produce una lesión glomerular, o sea, no solo cuando hay una enfermedad renal per se, sino cuando hay cualquier otra patología que compromete la función renal, tenemos una lesión glomerular donde aumenta la permeabilidad, lo que lleva a una proteinuria y a una hipoproteinemia, que nos llevaría a un aumento de la síntesis de ApoB con la consiguiente dislipemia o hipertrigliceridemia, además de la elevación del resto de las lipoproteínas. Y el consumo de alcohol, que es la causa más frecuente en edad pediátrica adolescente, empeora cuando se asocia obviamente con obesidad, puede tener riesgo de pancreatitis, y lo que sucede como mecanismo de acción es que el etanol se oxida a acetato, interfiriendo en el catabolismo o inhibiendo el catabolismo de los ácidos grasos, compitiendo con ellos, con lo cual aumentan en sangre y aumenta la síntesis de tanto de ellos como de LDL. Y otra de las cuestiones, digamos, por las cuales aumenta es porque el alcohol inhibe a la proteína transportadora de colesterol, con el consiguiente aumento, como se ve en el esquemita, interrumpiendo la síntesis, la degradación, perdón, de los triglicéridos. Bueno, con respecto a los fármacos que producen hipertrigliceridemia, tenemos los corticoides, porque aumentan la lipólisis, con lo cual aumentan los ácidos grasos, los triglicéridos y el colesterol total. Los anticonceptivos orales, también los estrógenos, aumentan la producción de VLDL. En realidad, si se usan solos, si se usan combinados con progestágenos, una dosis no controlada de progestágenos también puede aumentar los triglicéridos, pero cuando están equiparados en dosis, algunos hasta suelen disminuir el LDL. Con respecto a la isotretinoína, medicación frecuente usada en la adolescencia para el acné, aumentan el colesterol total y los triglicéridos hasta un 30 o 50%, que esto es dosis dependiente. Y disminuyen el HDL. Es reversible al terminar el tratamiento o al disminuir la dosis, pero revierte luego de los 3 meses. Por supuesto que aumenta el riesgo cardiovascular y podría aumentar el riesgo de pancreatitis. Dosis dependiente, como dije al principio. ¿De qué manera la isotretinoína aumenta los triglicéridos? Porque estimula la síntesis de ApoB, estimula el ApoC3, que es un inhibidor, como dijo Sol, de la lipoproteína lipasa, y se une a la albúmina desplazando los triglicéridos. Deberíamos suspender el tratamiento con isotretinoína cuando los triglicéridos están entre 500 y 600 o el colesterol total tiene valores de 250 a 300. Debe hacerse, esto seguramente lo sugerimos al quien nos deriva, que son los dermatólogos generalmente, un control mensual, previo control de la función hepática y del perfil lipídico al inicio del tratamiento, un control mensual en los primeros 3 meses, cada 3 meses luego y cada 6 meses. Y no debemos asociar la atorvastatina. Bueno, acá tenemos 2 o 3 casos como para refrescar un poquito qué es lo que sucede. Es un adolescente de 14 años con un índice de masa corporal en el percentil 85, que consulta. En realidad esto es uno de nuestros pacientes pediátricos habituales, no es que uno lo vaya a derivar al especialista, con triglicéridos de 217 y alteraciones en el resto del perfil lipídico, y se trabajó con este jovencito en cuanto al estilo de vida, la dieta, el ejercicio, y lo que se vio al cabo de 7 meses es que normalizó el valor de los triglicéridos, manteniendo el índice de masa que adecuó al percentilo por el crecimiento, y siempre haciendo hincapié en el primer punto del tratamiento de las trigliceridemias, que es la alimentación. Después esto es un niño de 16, un adolescente, una chica de 16 años, con anticoncepción oral combinada, de lo que hablábamos hoy, que tenía peso y talla adecuada, percentilo menor al 85, donde se observa que empezó con triglicéridos de 251, continuó con ascenso de los triglicéridos a 310, y entonces lo que se hizo fue pasar a un anticonceptivo a base de progestágenos, y a los 8 meses normalizó el perfil lipídico.
recordar que los estrógenos, como dijimos al principio, estimulan la producción de VLDL y de triglicéridos. Esta es una adolescente de 17 años tratada con isotretinoína por su acné, tiene un perfil lipídico normal antes de comenzar el tratamiento, se empieza con 20 miligramos de la droga y se observa que hay casi una duplicación de los valores de triglicéridos. Se recomienda dieta y ejercicio, se suspende la anticoncepción oral que estaba recibiendo y se aumenta la dosis al doble, con lo cual siguen aumentando los triglicéridos. Como estaba finalizando el tratamiento y seguían en aumento de los triglicéridos, se decidió medicarla con ezetimibe a 5 miligramos y se vio que al final del tratamiento los triglicéridos se normalizaron. De todas maneras, la medicación con ezetimibe se mantuvo un mes después de terminar el tratamiento. Bueno, para hacer un pequeñito algoritmo, con triglicéridos mayores a 130 miligramos por decilitro o mayores a 100 en los menores de 10 años, siempre inevitable, sobre todo en las secundarias, cambios de hábito, ejercicio, control de la alimentación, suprimir ultraprocesados, harinas, azúcares, disminuir el consumo, hacer un perfil lipídico. Si los valores están entre 130 y 199, insistimos con aumentar frutas, verduras, limitar los ultraprocesados. Si están entre 200 y 499, 500, bajar el índice glucémico, que es otra de las cosas que hay que controlar. Mejorar la microbiota, muy importante. Nosotros vemos que mejorando la microbiota se modifica el perfil lipídico cuando no es su causa una falla o un error genético. Revisar el consumo de fibras y ver alcohol y anticoncepción oral en este grupo poblacional es importante. Cuando están por encima de 500, descartar, por supuesto, resistencia a la insulina en las primarias y considerar ácidos grasos omega 3, evaluar ezetimibofibratos. Obviamente que cuando los valores alcanzan 500 o lo superan, ya es derivado al especialista. ¿Cuáles son las recomendaciones en el tratamiento de las hipertrigliceridemias? La que venimos repitiendo. Tratar de que se adhieran a una dieta saludable con aumentar las grasas polisaturadas, los hidratos de carbono complejos, hacer actividad física, tener buen descanso, no consumir alcohol, controlar la anticoncepción oral. Bueno, esto es pequeñito, qué es lo que pasa con el mecanismo de acción del ezetimibe. Lo que hace es inhibir la absorción del colesterol, tanto de la vía exógena como de la vía exógena, al bloquear la proteína transportadora Niemann-Pick C1L1 en el enterocito. Esto impide la internalización del colesterol biliar y dietético, con lo cual se reduce el transporte a través del enterocito y su incorporación a los kilomicrones. Da como resultado eso la disminución de los kilomicrones. Exacto. Bueno, ¿cuáles serían las conclusiones en esto de las hipertrigliceridemias secundarias? Tratar la causa que la origina, como dijimos, que son varias las enfermedades que pueden producirlas, ya las mencionamos. Ajustar la actividad física y los hábitos saludables. En caso de no alcanzar la meta terapéutica menor de 130 miligramos por decilitro, frente a valores sostenidos, por supuesto, evaluando el riesgo cardiometabólico a través de los índices que hoy mencionó Silvina, de triglicéridos o de HDL o el perímetro de cintura, y en pacientes sin respuesta con triglicéridos mayor de 500, considera el uso de fibratos en mayores de 10 años o de ezetimibe, que pueden usarse a partir de los 8 años, y seguimos con esto. Bueno, muchas gracias. ¿Alguna pregunta en el auditorio que quieran realizar? Sí, allá. ¿Hay micrófono? Sí. Y los prebióticos solo a través de la alimentación o lo indican con algún suplemento, con inulina, y si usan las multicepas. Bueno, en realidad uno asume que un paciente con hipertrigliceridemia por el alto consumo de alimentos ultraprocesados va a tener un deterioro de microbiota. O sea que es empírico, ¿no? La disbiosis que uno supone. Normalmente se arranca con la dieta, como dijo Mariel, fibra soluble, fibra insoluble. Vamos mejorando la dieta con el consumo de omega 3 a través del espontáneo, a través de la dieta, pero generalmente el uso de un probiótico
ayuda, sobre todo cuando son hipertrigliceridemias relacionadas con insulinoresistencia, con síndrome metabólico. Y bueno, usamos, viste que tienen que ser probióticos, que sepas qué probiótico estás usando, qué dosis. Bueno, la enterogermina tiene un uso, una duración, una permanencia de la bacteria de 14 días, entonces puede ser usado cada 2 semanas. Entonces, eso te permite dispersar 2 ampollas por mes en 5 meses, con lo cual se obtiene buenos resultados. Igual eso solo no alcanza, digamos, pero es parte de un tratamiento combinado. No sé cuál era la pregunta específica, ¿cómo me fui? O Polimix, En realidad uno podría usar el que tenga experiencia y el que le parezca mejor. La idea es, bueno, no es eso lo único, sí tratar de ver cuando está asociado a hipovitaminosis D, que realmente a veces, bueno, a todos les ha pasado, muchos que derivan hipovitaminosis marcadas con valor de 10, 5, 12, y vieron que los niveles bajos de vitamina D correlacionan con insulina elevada y con triglicéridos elevados. Entonces, en el combo de todo lo que uno está tratando, es un factor más. Obviamente que uno no trata una hipertrigliceridemia solo con vitamina D, ¿no? Claro. Una paciente que recuerdo ahora que estaba con L-asparaginasa, con valores de triglicéridos altísimos, más de 1000, con enzimas pancreáticas normales, y nos digamos, tuvimos la duda de decir, bueno, ¿hasta cuánto esperamos y con qué medicamos? Y con el caso de corticoides, por ahí no es tan alto el valor, pero también esperamos a que, en teoría, con el tratamiento van a bajar la dosis de corticoide y mejoraría. Ahí hay una parte que Mariel nos llegó a decir en la clase, que es que las secundarias, uno hace todo eso que ella dijo, si el tratamiento debe continuar, uno se plantea la posibilidad de indicar un tratamiento hipolipemiante para que el paciente continúe su quimio o su tratamiento con corticoides, o como en el caso que mostró con el Roacutan. Entonces, los valores son esos que están ahí establecidos, generalmente más de 400, si hay que continuar el tratamiento, si inicia una conducta activa. En el otro caso se verá si hay que suspender la isotretinoína, pero en general lo más amigable de alguna manera o lo menos más inocuo sería indicar ese timibe para inhibir la absorción, inhibir el enriquecimiento de los kilomicrones y lograr valores que permitan continuar el tratamiento, ¿sí? No hay un medicamento específico que uno utilice. No sé si Maribel quiere aportar algo con respecto a eso. No, el problema es que en general son pacientes complejos, donde por ahí están con corticoides, con algunos otros medicamentos, y ahí siempre está el tema de las interacciones medicamentosas. Nosotros para hipertrigliceridemias no usamos ezetimibe, no sé si ustedes tienen experiencia y les va bien, porque en realidad lo que inhibe es la absorción del colesterol, y estos pacientes que vos estás contando, en general uno les da cosas y no tiene mucho resultado. Si es este caso de pacientes polimedicados, y eso tenemos como poco para hacer. Lo que sí, y lo que quedaría es la plasmaféresis, si nadie hace plasmaféresis en forma preventiva. Si hace una pancreatitis, saber que la solución es hacerle una plasmaféresis. Por supuesto que en ese caso uno está pensando, cuando tenés más de 1000, estás pensando que hay kilomicrones, ¿sí? Y entonces lo que se hace es probar una dieta como para las kilomicronemias, restringidas en grasa larga, ¿sí? Tienen que ser muy restringidas y no siempre responden, ¿sí? Pero bueno, en el paciente crítico, en el paciente complejo, tenemos esa dificultad. Lo que sí sabes es que le sacás el corticoide y resuelve, ¿sí? Fibratos, el tema con los fibratos es que están aprobados a partir de los 10 años. No siempre los pacientes leen los prospectos, de hay por ahí uno de 7. Están aprobados a partir de los... Y los fibratos tienen interacción con casi todos los medicamentos. Ese es el asunto. Creo, ya te doy, creo que es probable que seamos demasiado cuidadosos los pediatras y que en el mundo adulto ni se fijen o no se aten tanto a la interacción y prueben con dosis bajas y vayan bien.
pero lo cierto es que no hay ninguna evidencia bibliográfica de la que uno se pueda agarrar con fibratos en pediatría, ¿viste? Es como, bueno, si el paciente, por ahí me parece son pacientes que están en medio de un equipo de tratamiento y bueno, habrá que discutir entre todo el equipo, se corre el riesgo, se prueba, no se prueba, esperamos, le bajamos la dosis, cambiamos de medicación y ver cuál es la solución más adecuada para ese paciente. Sí, ahí lo que quiero agregar a lo que dijo Maribel es que son justo dos grupos de pacientes, o sea, el hospitalario polimedicado, que es el que vos decías, que está en quimio, que puede estar en el Garrahan o que puede estar acá, y el otro es el paciente ambulatorio, que está tomando isotretinoína y que por ahí son más los que vemos nosotros, nuestro grupo que trabajamos con eso. Igual en los internados creo que es esa la interconsulta con el grupo de trabajo, ver qué se quiere hacer y bueno, y en el caso del ambulatorio es discutir si realmente es el momento de avanzar con el tratamiento, ver con el dermatólogo si mantiene la dosis o si se retrocede un poquito, pero bueno, es muy amplia la gama de pacientes, ¿no? Incluso, bueno, vieron que la contraposición de la clase de las primarias con las secundarias, bueno, un poco la idea es dar información para todos en distintos ámbitos, ¿sí? Bueno, creo que ya tenemos... Salió el tema de los pacientes oncológicos. Hasta lo que nosotros sabemos, existe solamente una indicación de fibratos, por esto que contaba Maribé, o sea, esta situación de la asparaginasa, nosotros la vemos con frecuencia que los pacientes se van a triglicéridos de 1000, 2000, 3000, nos empieza a agarrar la locura. Obvio que uno hace otras intervenciones de suspender flujos de glucosa, digo, y es un poco lo que dice Maribel, que en general coincide con la caída de la acción de la asparaginasa cuando empiezan a, a caer los triglicéridos, y la realidad es que uno siempre piensa riesgo-beneficio. Uno no puede en un paciente oncológico detener de dar asparaginasa porque es más grave la enfermedad oncológica y bueno, cerramos los ojos y hacemos todo lo que podemos. Hasta, bueno, si tiene clínica, plasmaféresis, ayuno. Pero en oncología hay un tratamiamiento que es con retinoides, que es la única que está en protocolo, o sea, puesto en algunos tratamientos oncológicos, que cuando los triglicéridos superan los 300 y los 600, hay que poner fibrato, con 300 era. Hay que poner fibratos porque no se puede seguir, como es la medicación, da hipertrigliceridemia como efecto adverso. Si no se ponen fibratos, no se puede avanzar en el tratamiento oncológico. O sea, hasta lo que nosotros sabemos, esa sería la única indicación de poner fibratos en un paciente oncológico en pediatría. Bueno, sino que los oncólogos Pero está igual protocolizado. O sea, que no se puede avanzar. El protocolo mismo lo dice. En eso se hemos puesto. En las hipertrigliceridemias secundarias, con esto de la obesidad, ¿qué opinan sobre el semaglutide o esas cosas que están apareciendo? ¿Opinan que también bajan los triglicéridos? Mayor de 12, ¿no? Bueno, yo no tengo experiencia, pero viste, sería que esto pasara a mayor de 12. Y después, bueno, que tiene indicaciones precisas, viste, por índice de masa, por valores. En realidad, en mi experiencia, lo que más estamos viendo son pacientes tratados por otros colegas y ver la respuesta. No sé, Maribel, vos, para ver. no, sería el tratamiento de la obesidad, ¿no? Porque digo, cuando tratás la obesidad con semaglutide o sin semaglutide, trataste la obesidad y se va la hipertrigliceridemia. En la charla mía, la idea es con el LDL. Digo, lo que no responde el descenso de la obesidad es con el LDL, que en realidad es la lipoproteína más importante de riesgo aterogénico. Entonces, como que uno lo que tiene que pensar en la obesidad es si yo tengo un LDL más alto, digo, si es muy alto, seguro que no es por la obesidad. Tenemos que pensar en una familiar, que es lo que siempre recalcamos, que a veces uno lo atribuye, pero el LDL muy alto no es por obesidad.
cuando no es tan alto, pero está por encima de 130, 150, 160, pensamos en LDL, porque sabemos que sí, el tratamiento de la obesidad, sea por la medicación, sea por los triglicéridos, sí bajan. Sí, un poco para aclarar. Última pregunta, pero el comentario que, bueno, el tratamiento de la obesidad baja los triglicéridos, tenemos un aumento de los triglicéridos leve por la obesidad, grave por las formas primarias, y también en el medio recordar que están las poligénicas, ¿no? Que, bueno, muchas de las poligénicas a veces requieren tratamiento farmacológico también.